Muchas gracias. Señora Blanco, desde el máximo respeto, comprenda que tendrá que entender que usted hoy no debe venir aquí a defender sus enmiendas parciales. Lo que no puede es venir aquí a defender sus enmiendas parciales sin que, dando la sensación o tratando de dar la sensación de que no hay un ayer y no hay un pasado. Y hay que recordar, para ser justos, que hay que contextualizar el debate que hoy aquí tenemos. Y hay que contextualizarlo porque estamos hablando de un proceso largo, de más de un año, amplio, participativo, en el que ustedes han tenido la ocasión de hacer sus aportaciones, en el que ustedes han conocido no ya el proyecto de ley, han conocido el anteproyecto de ley, han conocido los borradores del anteproyecto de ley. Ha habido reuniones y se les ha pedido su participación para que fueran partícipes también de este proyecto de ley. Y no han presentado ni una sola propuesta en ese momento. Pero el debate de hoy trae causa del último pleno en el cual debatimos una enmienda de totalidad acompañada de un texto alternativo en el que quedó constancia de algunas cuestiones. Por ejemplo, que tienen capacidad para hacer corta y pega, en el cual ustedes presentaron un texto alternativo que constaba de 73 artículos, de los cuales 41 eran literalmente copiados de la ley que habían tomado como referencia, que era la ley de Andalucía, 12 eran de la ley navarra, 13 era una especie de mezcla entre las dos leyes más el proyecto de ley, y 7 iba a llamar novedades, 7 eran la creación de nuevos órganos. Estos son los antecedentes que conviene que usted recuerde. También veíamos que se había realizado un texto alternativo copiando la ley andaluza básicamente tal cual, desde el desconocimiento de lo que es la realidad de Castilla y León y pidiendo cuestiones que aquí ya se venían realizando, ¿no? Pero además, ahora lo que hemos constatado, y ya le advertí, es que aparentemente las enmiendas parciales que ustedes han presentado, las ha elaborado por lo menos alguien diferente a quien había elaborado el texto alternativo. Y probablemente no conocía demasiado su texto alternativo y tampoco conocía el propio proyecto de ley. Bien. Yo le advertí de esta circunstancia. ¿Y qué procedía? Hombre, una vez acreditadas estas cuestiones que acabo de decir, lo primero que procedía, cosa que no esperaba, es que usted hubiera pedido perdón por el texto alternativo que presentaron. Pero por lo menos, una vez que les advertí que tuvieran cuidado con las enmiendas parciales que habían presentado, qué menos que haberlas repasado. Qué menos que haberlas repasado, porque si las hubieran repasado, probablemente hubieran retirado todas aquellas enmiendas en las que ya quedó constancia, entre otras cosas, que ya se venía realizando, hubieran retirado aquellas enmiendas que le advertí que hay un criterio del Constitucional, hay una recomendación del propio consultivo diciendo que no se reiteren aquellas cuestiones que tienen que ver con la legislación, que están ya contempladas en la legislación básica del Estado, porque es de obligado cumplimiento. Y bien, una vez hecho esto, las hubieran retirado y hubieran mantenido aquellas que, lógicamente, desde la discrepancia, pues pudieran ser defendidas. Pues bien, analicemos las enmiendas, señoría. ¿Cuál es la gran novedad? Y es trascendente. La gran novedad es que, igual que en el texto alternativo tomaban como referencia básicamente la ley de Andalucía, en este toman como referencia básicamente la ley navarra. Y esto deriva en consecuencias. Claro, la primera consecuencia es que al tomar como referencia la ley navarra vuelven a incurrir en el mismo error, con algunas cuestiones diferentes, pero en el mismo error, de solicitar cuestiones que ya se están realizando en Castilla y León, pero que no se contemplan en el marco normativo navarro. Cuestión esta que, convendrán conmigo, es un reconocimiento a que también, desde el punto de vista de los marcos legislativos en esta comunidad, somos una comunidad avanzada. Pero claro, que la ley navarra, quien los legisladores de Navarra no conocieran la realidad de Castilla y León, pues no es muy relevante. Es más preocupante que no las conozca quien ha elaborado las enmiendas parciales. La segunda cuestión tiene su aquel, créanme, porque las enmiendas parciales presentadas representan fundamentalmente una enmienda a la totalidad a su propio texto alternativo. Esto es así. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Fundamentalmente es una enmienda a su texto alternativo, porque plantean cuestiones que el texto alternativo no recogían, por lo tanto se enmienda su propio texto alternativo, y además cuestiones que el texto alternativo recogía no lo plantean como enmiendas parciales. Si sumamos las dos, nos cargamos literalmente su propio texto
alternativo. Por lo tanto, entenderemos que las cuestiones que reflejaban no eran importantes. Claro, después de esto, además nos damos cuenta de que además de no hablarse, tampoco se siguen en medios de comunicación. De tal manera que lo que decía su portavoz y su secretaria de organización que se iba a recoger en el texto alternativo no se presenta. Y a uno le queda la esperanza de decir, bueno, pero ahora lo van a presentar como enmiendas parciales. Tampoco. No se hablan ni se siguen en prensa. Claro, con todo esto, ¿qué es lo que procedía? Con todo esto, lo que procedía es retirar probablemente las enmiendas parciales. ¿Cuál es el problema? ¿Quién asume la responsabilidad? Pues menudo son ustedes y cómo se las gastan, ¿no? Por lo tanto, nada de esto. Pero mire, para que quede constancia en el diario de sesiones, vamos a poner ejemplos al respecto. Bueno, lo primero que llama la atención es que en su texto alternativo amplían el ámbito subjetivo de aplicación de la ley y en las enmiendas parciales no lo hacen. Cuestión esta que ya tiene su aquel, ¿no? Claro, toman como referencia a la Ley Navarra. ¿Qué es lo que hacen? Copian literalmente desde el artículo 35 al artículo 47, ambos incluidos de la Ley Navarra. Bueno, la excepción en concreto yo creo que hay uno que es el 45, es el 40 y alguno, en el cual pues no incluyen el número de firmas y demás. Las copian literalmente y las transforman en las enmiendas 52 a la 66 con la 60 incluido. ¿Cuál es el resultado de esto? Primero, que como el legislador navarro no conocía el texto que se iba a aprobar aquí, plantea cuestiones que están recogidas en el texto, algunas en el título tercero y en algunos artículos. Tiene especial incidencia todo lo que tiene que ver con la Ley 2/2010 de 11 de marzo de Derechos de los Ciudadanos y Relaciones con la Administración, especialmente las relativas a sus artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, donde están recogidas cuestiones que ustedes plantean. Este es el primer problema de tomar como referencia ahora la Ley Navarra. Pero claro, como ustedes hacen una enmienda a la totalidad, no están en su texto alternativo y nos meten alguna enmienda. 1, 2, 3. No, mire, la 1, la 9, la 10, la 11, la 29, la 68, la 69, la 70, la 71, la 72. No están en su texto alternativo, señoría. ¿Por qué no la retiran ahora? Si a lo mejor es que lo que ocurrió es que primero hicieron las enmiendas, después hicieron el texto alternativo y ahora no tenía encaje. Le explico lo de la ley estatal. Mire, no me lo tome a mal, no me lo tome a mal. Espero que ahora le dé traslado. Mire, me he tomado la libertad de hacerle una fotocopia del artículo 8 de la ley estatal. El artículo 8 dice: todos los contratos con indicación del objeto, duración, el importe de licitación, de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que en su caso se ha publicado, el número de licitadores. En fin, mire, por favor, de traslado, porque a lo mejor estamos en condiciones de que de aquí a su segunda intervención lo lea y una buena parte de todas estas enmiendas relativas, sobre todo al artículo 8 en materia de contratos, ustedes la retiren. Bueno, y luego entraríamos en un capítulo de varios, por ejemplo, en el que hablan de participación, pero eso sí, restringen la participación a través de enmiendas que obligan a registrarse para poder participar. Mire, esto no es serio. En cualquiera de los casos, la 14, la 19, la 20, la 25, la 27, la 33, 34, 43, 73, 74, 85 y 86 son cuestiones que o bien están en el ámbito de la legislación básica del Estado o bien se están haciendo. Si quiere después detalle, también se las doy, lo digo, a efectos de que quede. En definitiva, señoría, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues mire, que con todos estos antecedentes yo me tomo en serio sus enmiendas por un elemental principio de respeto a su grupo y a usted. Para empezar, reconocerá que más respeto que su propio grupo la tiene cuando lo obliga a defender estas enmiendas después de los antecedentes que tengo. Y además por respeto a esta Cámara. Pero lo más destacable no es que no se pueda aprobar ni una sola enmienda, señorías. Lo más destacable de las enmiendas parciales son las enmiendas parciales no presentadas. Es decir, aquellas que presentan en un texto alternativo y no recogen aquí, aquellas que nada menos que su portavoz y la número 2 de su partido anuncia que se van a presentar como enmiendas de regeneración y no aparecen ni en su texto alternativo ni en las enmiendas parciales, y aquellas otras que sin estar recogidas en el proyecto de ley, aparecen en su texto alternativo y no las dan traslado a sus enmiendas parciales. Créame, señoría, con todo esto, un ejercicio responsable, serio, que usted tendría que hacer en estos momentos, antes de subir aquí, es decir cuáles de estas enmiendas parciales va a retirar. Porque si no, señoría, créame,
lamentándolo enormemente, sinceramente. Creo que si no, usted probablemente, políticamente hablando, estará arruinando su presente por vincularlo a un pasado que ya no tiene futuro. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría. Señora Blanco. Por favor, señorías. ¿De verdad quiere que hablemos de regeneración? Mire, hablemos de regeneración y en vinculación con la transparencia. Leía en una ocasión Elisa de la Nuez, que es la persona que ha coordinado el trabajo de exigir transparencia, decía algo así, le hablo de memoria, como que la ley no es suficiente. La transparencia es un ejercicio de voluntad, fundamentalmente de los políticos y fundamentalmente de los ciudadanos. Y yo comparto. En definitiva, lo que viene a decir que es una actitud. Y la regeneración, yo creo que la regeneración, señoría, es una actitud. Y es fundamentalmente una actitud personal. No se trata... seamos serios, no se trata al final de que busquemos excusas. Yo creo que la regeneración es una actitud fundamentalmente personal. Y podemos plantearlo de dos maneras, ¿no? Podemos plantearlo a través del establecimiento de ambiciosos planes, programas, marcos legislativos tremendamente complejos, de difícil entendimiento, de complejo consenso, de difícil aplicación y que después, al final, los ciudadanos no tienen muy claro de si se cumple o no. Es una forma de hacerla, sin duda legítima. Pero hay otra forma de hacerlo más sencilla. Planteemos la regeneración en términos micro, expresión que se utiliza mucho ahora, y planteemos la regeneración en términos más de qué puede hacer la legislación para acabar con determinadas prácticas, contribuir a la regeneración y recuperar esa afección perdida por los ciudadanos a todo aquello que tiene que ver con lo público y la actividad política, pensando qué puedo hacer yo por la regeneración. Es mucho más sencillo, se entiende mejor y para los ciudadanos les facilita enormemente la comprensión. Mire, yo creo que en esto lo mejor es ir al ejemplo personal. Yo voy a poner de cómo entiendo yo la regeneración, señoría. Yo fui alcalde de mi pueblo en su día, lo votaron los ciudadanos y me respaldaron y fui. Créame, no se me hubiera ocurrido jamás se me hubiera ocurrido, si no hubiera tenido previamente, cuando me presenté, el respaldo de los ciudadanos de mi pueblo, presentarme a representar a los ciudadanos de Segovia o de Castilla y León. Ya sé que esto algunos de ustedes no pueden decirlo, pero lo explicaba muy bien un compañero suyo, el señor Bono, cuando decía ¿cómo se le puede poner a alguien a correr el Tour de Francia cuando ni siquiera ha ganado la Vuelta a su pueblo? La verdad es que es sencillo, se entiende bien y estará de acuerdo conmigo en que es una buena medida de regeneración. Pero mire, yo me presenté 2 veces, fui alcalde las 2 veces. En la primera en minoría, en la segunda en mayoría absoluta. Si yo no hubiera ganado las elecciones en minoría, hubiera sido incapaz de gobernar, porque no habría tenido el respaldo de los ciudadanos. Es tan sencillo como respetar los que los ciudadanos dicen. Ya sé que alguna de ustedes tampoco podría decir eso, pero ¿estará de acuerdo conmigo en que es una buena medida de regeneración respetar la decisión de los ciudadanos y no hacer aquello para lo que los ciudadanos nos han rechazado? Pero yo ayer aquí estaba absolutamente sorprendido de escuchar a alguien... Voy a poner a hablar. Silencio. Yo ayer aquí escuchaba como medida de regeneración y se decía, se censuraba, se ponía en cuestión la legitimidad para presentarse de alguien que reiteradamente ha recibido el respaldo mayoritario y creciente de los ciudadanos de esta comunidad. Y lo decía alguien que sistemáticamente pierde. Mire, ¿quién es quien no puede presentarse? Analicemos, por ejemplo, ¿no puede presentarse otra vez quien ha perdido? Hombre, es discutible que no pueda presentarse quien haya perdido. No puede pero algunos de ustedes estarían incluidos ahí. ¿No puede presentarse quien pierde siempre? Hombre, esto empieza a ser más sensato, más razonable. Muchos de ustedes les pasa. Pero lo que parece absolutamente inequívoco, incontestable, es que quien, además de perder siempre, pierde con los peores resultados que jamás su partido tuvo en su circunscripción, no puede volver a aferrarse a ese sillón. Mire, es sencillo, es fácil de cumplir, lo entiende todo el mundo. Es verdad que en el último supuesto buena parte de ustedes están, y absolutamente todos están en el ámbito de los 3 supuestos. Pero es una buena medida de regeneración que yo les invito a que cumplan, porque si no, señorías,
terminan ustedes convirtiéndose en un respetable Silencio, por favor, colectivo de rechazados por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, si queremos hablar de regeneración, hablemos de regeneración de verdad. Pero mire, le digo más. Esto tiene una ventaja. Se cumplen bien estas medidas. No necesitan ni de decisiones de partido, ni de marcos legislativos. Los ciudadanos lo comprenden, son mesurables, perfectamente constatables si se cumplen o no. Tienen un inconveniente. Dejan sin excusa y en evidencia a los demagogos. Pero háganme caso, acéptelas, porque si no, no me quedará más remedio. Lo he dicho aquí en alguna ocasión también. Hay una persona que siempre recuerda siempre, más estando en un ámbito como es el parlamentario, que el que estaba considerado mejor orador de la historia, que era Demóstenes, decía siempre que las palabras no sirven de nada si no vienen acompañadas de los hechos. Ustedes y los hechos no son capaces de conciliar nunca. Muchas gracias.